Quiero que abras tu Biblia en el capítulo 3 de Efesios esta mañana. Como sabes, estamos avanzando a través de Efesios de manera un tanto entrecortada. Parece que periódicamente nos interrumpen. Pero para esta mañana, quiero dirigir tu atención al capítulo 3 y, en particular, el texto son los versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Esta es la oración de Pablo por la santificación de los creyentes. Esta es una porción muy significativa de la Escritura por esa misma razón. Escucha mientras leo, comenzando en el versículo 14, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma su nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de modo que Cristo more en vuestros corazones por la fe, y que vosotros, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, a aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es una porción gloriosa de la Escritura y muy instructiva. Notarás cómo termina. Termina con la gloria en la Iglesia que se da a Cristo Jesús. La gloria que viene a Cristo a través de su Iglesia es por el versículo 20, que aquellos que pertenecen a Cristo, aquellos en quienes Él habita, podrán hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que obra en nosotros. Recuerdo como estudiante de seminario reflexionando a menudo sobre ese versículo y preguntándome cómo podía ser siquiera cierto. ¿Cómo es posible que el Señor pueda hacer todo lo que pedimos o pensamos? Y más allá de eso, más allá de todo lo que pedimos o pensamos, y luego abundantemente más allá de todo lo que pedimos o pensamos, y luego mucho más abundantemente más allá de todo lo que pedimos o pensamos. Esto es una hipérbole, en cierto modo, sin paralelo en el Nuevo Testamento. El mensaje aquí es que hay un inmenso poder espiritual obrando en nosotros. Eso es lo que dice, obra en nosotros. Obra en nosotros como Iglesia para la gloria de Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y sin embargo, la mayoría de nosotros como creyentes no veríamos esa realidad en nuestras vidas y la reclamaríamos. No sé si alguno de nosotros diría, sí, es verdad. Dios ha hecho mucho más abundantemente de lo que puedo pedir o pensar según el poder que obra en mí. Parece casi una hipérbole. Parece demasiado lejano, demasiado grandioso, demasiado grande, demasiado. ¿Cómo podemos tener tal vida? Fue esa misma pregunta basada en este versículo la que me atormentaba cuando salí del seminario porque podía pedir muchas cosas al Señor. Podía pensar en muchas cosas. Y estaba tratando de entender cómo el Señor podía hacer todo lo que podía pedir o pensar, todo lo que pido o pienso, más allá de todo, abundantemente más allá de todo, mucho más abundantemente más allá de todo lo que podía pedir o pensar. Y me preguntaba, ¿cómo es eso siquiera posible? Aquí estoy, todos estos muchos años desde aquellas reflexiones sobre Efesios 3:20 cuando era muy joven. Y tengo que decirte, he visto ese versículo cumplido en mi vida durante mucho tiempo. He visto al Señor hacer mucho más abundantemente de lo que jamás podría pedir o pensar. Es incomprensible para mí lo que el Señor ha hecho. Y no estoy hablando en un sentido terrenal que algunos de ustedes puedan ver, sino que estoy hablando en el sentido celestial porque este poder es para el propósito de la gloria en la Iglesia. Eso significa la Iglesia glorificada, para glorificar a Cristo en la eternidad. Así que la verdadera historia de tu vida y de mi vida se guarda en el cielo, ¿no es así? No vamos a saber cuál es el cumplimiento de esta verdad hasta que lleguemos a la gloria. Tendemos a pensar que nos quedamos muy cortos.
No que el Señor no haga cosas asombrosas a través de nuestra fidelidad, a través de nuestros dones espirituales, a través de la vida del Espíritu que vivimos, a través de nuestros esfuerzos por compartir el Evangelio, evangelizar, vivir una vida que honre a Cristo. Podemos ver eso. Podemos verlo en amigos cercanos. Podemos verlo en nuestras familias, en nuestros hijos, en las personas que influenciamos. Pero la medida completa del poder desatado en la vida de un creyente nunca se conocerá hasta que alcancemos la eternidad. Se nos dice que necesitamos vivir nuestras vidas con un enfoque celestial, poniendo nuestros afectos en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Como vimos en el capítulo 2, realmente somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Somos ciudadanos del cielo. Pertenecemos a la familia de Dios. Vivimos en las alturas, como vimos la última vez en Efesios. Entonces, el cielo está guardando el registro real. Por eso Pablo dice, es algo pequeño lo que digan de mí los hombres, sino lo que diga Dios. Así que la realidad sobre el impacto de nuestra vida eternamente está guardada en el cielo con el resto de nuestra herencia y algún día descubriremos la verdad sobre eso, ya sea escasa o abundante. Pero tu vida como creyente está potencialmente capacitada para un impacto eterno. Literalmente más allá de lo que podrías imaginar. Pero, ¿cómo llegas a ese punto? Porque ese es realmente el final del pasaje y tenemos que retroceder para ver cómo alcanzar ese punto final de utilidad divina. Hay 5 pasos en este texto. Son pasos poderosos, poderosos que nos llevan al punto de una vida poderosa que tiene un impacto eterno. Ahora todos sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y que tenemos poder. Jesús dijo eso, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos míos. Entonces lo sabemos. Al mismo tiempo, no es visible cuán poderosos somos, cuán llenos del Espíritu estamos, cuán divinamente energizados estamos, porque Juan escribe en 1 Juan 3:2, aún no se ha manifestado lo que seremos. No es evidente para el mundo. No nos ven de esta manera. No entienden que tenemos viviendo en nosotros al Dios del universo, Padre, Hijo y Espíritu, y que tenemos este inmenso poder para afectar las vidas de las personas eternamente. Pero eso es exactamente lo que este pasaje está diciendo. Pero aún no se manifiesta. No es visible para que el mundo lo vea. Pero estamos llamados a vivir el tipo de vida, sin importar lo que este mundo piense del impacto, que deje un impacto en la eternidad y de eso trata este pasaje. Ahora recuerda la última vez que hablamos del versículo 8 en particular, que tenemos a nuestra disposición riquezas insondables en Cristo. Lo examinamos desde varios ángulos, las riquezas que son nuestras en Cristo. Capítulo 1, versículo 3, somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. Vivimos en las alturas. No somos criaturas de la tierra, somos criaturas del cielo. Se nos ha dado todos los tesoros de la sabiduría divina, el conocimiento y la revelación. Se nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Y Pablo está hablando de todo lo que tenemos en los capítulos 1, 2 y 3. Está exponiendo todas nuestras riquezas. En el capítulo 1, recuerdas que enumeró una letanía de las cosas que son nuestras por la gracia divina que Dios nos ha otorgado en Cristo. Y porque tenemos todo esto y porque han sido depositadas en nuestra cuenta las riquezas insondables de Cristo, llega al versículo 12 en este tercer capítulo y dice, tenemos audacia y acceso confiado por la fe en Él. Todo en el tesoro divino. Todo lo que Dios ha delineado para ser dado a sus hijos está disponible para nosotros y tenemos acceso. El escritor de Hebreos dice que incluso podemos acercarnos audazmente ante el trono. Y por eso en el versículo 13, Pablo dice, no quiero que desmayéis por mis tribulaciones por vosotros, porque incluso eso es para vuestra gloria. No importa cuando las cosas vayan mal en la vida, incluso eso obra para la gloria de los santos en el cielo. Entonces Pablo ha estado exponiendo nuestras riquezas, y lo examinamos con cierto detalle la última vez.
Ahora en el versículo 14, ora para que recorramos el camino para acceder a esas riquezas. Comenzó la oración en el versículo 1, ¿no es así? Por esta razón, yo, Pablo, y luego se detuvo y dijo, no sabéis lo suficiente. Y así, desde el versículo 2 al 13, añadió a nuestro entendimiento de la revelación divina. Y ahora está de vuelta donde comenzó, versículo 14, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? Está expuesta en una serie de cláusulas de propósito vinculadas a la palabra que. Por esta razón, estoy doblando mis rodillas ante el Padre, implicando oración, para que, y luego pasa por una secuencia que lleva al poder final y a la gloria eterna. Sabes, somos las únicas personas en el mundo que tienen algún tipo de impacto eterno en el buen sentido. Las personas malvadas tienen un impacto eterno en el sentido infernal. Pero nadie tiene un impacto eterno en el sentido celestial excepto un creyente en Jesucristo, uno que es habilitado por el Espíritu Santo, uno que es parte del reino del cielo, uno que es empoderado por Dios. Nuestras vidas importan eternamente. Pablo está atónito por esto. Incluso hizo la pregunta retórica a los corintios, ¿quién es adecuado para estas cosas? ¿La vida de quién puede importar tanto? Pero la tuya sí, y tienes a tu disposición, y tienes acceso con audacia a todo lo que es necesario para vivir una vida tan empoderada por Dios que te encontrarás haciendo mucho más abundantemente de lo que puedes pedir o pensar, con un poder que está obrando en ti. Es difícil para nosotros realmente ver ese poder en acción porque luchamos tanto con la carne, ¿no es así? Y porque no tenemos algún tipo de experiencia extracorpórea cuando el poder sobrenatural está operando en nuestras vidas. No tenemos ninguna manera de saber que hay un poder divino en operación como si hubiera algún sentimiento, o algún sentido, o alguna forma de experimentar el flujo de ese poder. Sabemos que el poder opera cuando vemos el resultado de él, no cuando lo sentimos, porque no lo hacemos. Pero tu vida debería ser una vida que tenga un impacto. Debería ser un impacto que exceda lo que jamás hubieras imaginado para ti mismo. Eso es accesible para ti porque tienes todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales y todas las riquezas insondables de Cristo disponibles para ti. Entonces Pablo ora para que podamos acceder a eso. Así que lo que esta oración es una oración por la santificación. Una de las doctrinas que me preocupan y han preocupado durante muchos años es la doctrina de la santificación. La doctrina de la soberanía divina es popular. La doctrina de la justificación es popular. La espera y la esperanza de la glorificación son populares. Pero la santificación no es tan popular. Pero la santificación es donde vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser entre nuestra justificación y nuestra glorificación. Y es el mismo tema que preocupaba a Pablo y le preocupaba tanto que oró. Y no solo oró, versículo 14, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Por qué está arrodillado? ¿Por qué se está poniendo de rodillas? ¿Es esa una postura ordenada para la oración? No, nunca se ordena en la Escritura. De hecho, Abraham estuvo de pie ante el Señor en Génesis capítulo 18 cuando oró por Sodoma. Y en 1 Crónicas 17, David se sentó ante el Señor cuando oró acerca del futuro de su reino. Y Jesús, en realidad en el jardín de Getsemaní, cayó sobre su rostro. Así que había muchas posturas, y esos son solo algunos ejemplos de posturas de oración. La costumbre más común para los judíos era orar de pie con las manos levantadas, como si simbolizaran recibir bendiciones de Dios. Pero ocasionalmente, encuentras a alguien arrodillado, como Pablo. En Esdras, por ejemplo, capítulo 9, Esdras se arrodilla en la confesión, la muy emocional confesión de los pecados de Israel. En Daniel, capítulo 6, Daniel se arrodilla mientras derrama su oración a Dios en súplica. En Hechos, capítulo 20, los ancianos que se están reuniendo con Pablo están llorando y arrodillados mientras oran juntos con él. Y estas son oraciones de profunda emoción y pasión.
En Salmo 95, versículo 6, leemos, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos ante el Señor, nuestro Hacedor. Arrodillarse estaba reservado para esos momentos de profunda emoción, pasión y adoración. Así que Pablo está en esa postura. Está profundamente preocupado. ¿Y por qué está preocupado? Por la santificación de su pueblo. Como dice en Gálatas 4:19, está en dolores de parto hasta que Cristo sea plenamente formado en vosotros. Esta es una preocupación pastoral por la santificación del pueblo. Un pastor que no tiene preocupación por eso o tiene una preocupación mínima por la santificación de su pueblo es infiel, no calificado, y hasta cierto punto ha prostituido su llamado, porque ese es nuestro llamado, ser el instrumento que Dios usa con la palabra y el Espíritu para lograr la santificación de la Iglesia. Eso es lo que Pablo ora. Y está orando al Padre, obviamente, Dios, aquel que creó toda familia en el cielo y en la tierra, y todos provienen de él. Pero en particular, está pensando en la familia de los redimidos. Dios ha creado todo, es decir, hay un solo Dios, por lo que solo hay un Dios al que orar. Si toda familia en el cielo y en la tierra deriva su nombre del Padre porque Él es su creador, entonces no hay otro Dios. Así que viene al único Dios verdadero que es la fuente de toda familia, y particularmente de la familia de los redimidos. La familia especial de Dios identificada en el capítulo 2 en el versículo 19 como la casa de Dios. Así que su oración es en nombre de la casa de Dios, hablando de la única familia de Dios compuesta por judíos y gentiles, la única familia de Dios. ¿Y sobre qué ora? Ora respecto a su santificación. Es una oración muy audaz, como debe ser, porque es consistente con la voluntad de Dios. Nota lo que dice en el versículo 16, que Él os conceda, conforme a las riquezas de su gloria. Nos detendremos ahí. Hablamos de eso, ese ha sido su tema, las riquezas de su gloria. Lo menciona en el capítulo 1, como vimos en el capítulo 3, versículo 8, nuevamente, las riquezas insondables de Cristo. Así que, en base a eso, conforme a las riquezas disponibles de la gloria divina, ora para que Dios conceda su petición. ¿Qué es esto por lo que ora? ¿Qué es lo que quiere traer de estos tesoros, estas riquezas insondables, toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo? ¿Qué está queriendo traer a la vida del creyente? Bueno, el final está en el versículo 20, poder para hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar según el poder que obra en nosotros. Quiere que la Iglesia sea poderosa con poder divino. Y así, su oración expone 5 aspectos de esto y son secuenciales, están en progresión. Eso se mostrará mientras mires el uso de la palabra que es la cláusula de propósito. Así que está orando, en primer lugar, que Dios os conceda, versículo 16, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Así que empecemos con esto, fuerza interior. Lo primero que ora es por fuerza interior, fuerza interior. La santificación comienza en este punto. Antes de que nada llegue al exterior, comienza en el interior. Esta es una santificación progresiva, como sabes, pero incluso una comprensión de sus dinámicas tiene cierta progresión también. Y comienza con ser fortalecido con poder en el hombre interior. Este es un punto de partida crítico. No tienes esperanza de maximizar tu poder en el exterior a menos que tu vida en el interior sea fuerte. Es la fuerza interior la que inicia todo en la dirección de una vida poderosa. Un hombre interior débil resulta en pecado, transgresiones, frustración, tensión, decepción, desesperación, ineficacia. No importa lo que intentes ser por fuera, lo que eres por dentro es lo que realmente eres. No puedes ocultar eso de Dios. Lo que realmente eres es lo que eres por dentro. En la oscuridad, cuando nadie está mirando, eso es lo que eres. Y tienes que hacerte la pregunta, en tu ser más íntimo,
¿Estás bajo la fuerte y continua influencia del Espíritu Santo? Nos esforzamos mucho en el hombre exterior, lo cuidamos, y mostramos la versión del hombre exterior que queremos que la gente vea. Pero el hombre interior es el problema y ese era el enfoque de Pablo. En 2 Corintios, capítulo 4, hay un versículo en particular, el versículo 16, que creo que resume esto muy bien. Dice, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Nuestro hombre exterior se va desgastando. Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Van en un orden inverso. Quiero decir, todos sabemos sobre el hombre exterior que se desgasta, todos entendemos eso. Cuanto más envejecemos, menos espejos colgamos en nuestras casas. Lo entendemos. Todos sufrimos la creciente realidad de la debilidad física a medida que envejecemos. Pero mientras te debilitas físicamente, deberías estar fortaleciéndote espiritualmente. Esa es la realidad inversa. Piensa en ello para una persona joven. Una persona joven tiene todo tipo de resistencia física, fuerza física, pero una persona joven lucha inmensamente para vencer la tentación y el pecado, porque aunque son fuertes físicamente, son débiles espiritualmente. Pero a medida que envejeces y te debilitas físicamente, Pablo dice en 2 Corintios 4:16, tu persona interior se está volviendo más y más fuerte. El hombre interior, ¿quién eres en el interior? El hombre interior de Pablo era fuerte. Dijo a los corintios en 2 Corintios, capítulo 1, ellos lo estaban criticando y él dijo esto. Capítulo 1, versículo 12, nuestra orgullosa confianza es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Esa voz interior, que en santidad y sinceridad piadosa, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. Está diciendo, en el interior, whatever you might think about me. He conducido mi vida en santidad y sinceridad piadosa en la gracia de Dios. Podéis criticarme por fuera, pero mi conciencia no me condena por dentro. Ahí es donde se tiene que ganar la batalla. Y no es fácil y es progresivo. Quiero decir, he notado en mi propia vida que a medida que he envejecido y me he vuelto relativamente más débil físicamente, he llegado a ser consistentemente más fuerte espiritualmente. Y esto es lo que el Espíritu de Dios hace cuando accedemos a los recursos del cielo. Mira Romanos, capítulo 7, y ve un poco sobre Pablo y cómo enfrentó esa realidad. En el capítulo 7, discute cómo es enfrentar el pecado que está en ti. En el versículo 14 de Romanos 7, dice, sabemos que la ley es espiritual. Lo sé, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que estoy haciendo, no lo entiendo. No estoy practicando lo que me gustaría hacer, sino que estoy haciendo lo que odio. Pero si hago lo que no quiero hacer, estoy de acuerdo con la ley confesando que la ley es buena. Así que ahora no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que estoy librando esta batalla con lo que quiero y con lo que el pecado quiere. Y sé que en mi carne, versículo 18, no mora nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero, no lo hago, pero practico el mal que no quiero. Si estoy haciendo lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Así que encuentro entonces el principio de que el mal está presente en mí, el que quiere hacer el bien. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Hay una guerra ocurriendo dentro con el hombre interior, versículo 22. Me deleito en la ley de Dios según el hombre interior. Pero veo una ley diferente o una influencia diferente en los miembros de mi cuerpo, librando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, por un lado, yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro, con mi carne, a la ley del pecado.
Esta es la batalla. Y cuando eres joven, la batalla arde muy fuerte porque aunque tienes fuerza física temporal, eres débil espiritualmente al comienzo. Pablo no nos dejó allí con ese dilema. En el capítulo 8, abre la respuesta a esto. Baja al versículo 9. Sin embargo, dice, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Baja al versículo 13, si vivís según la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y eso es cierto para los cristianos. Todos nosotros, versículo 14, estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios, porque somos hijos de Dios. Así que Pablo dice, mira, la batalla se gana por el poder del Espíritu en la persona interior. La clave es estar lleno del Espíritu, dominado por el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Bueno, paralelo a Colosenses 3:16, dejad que la palabra de Cristo more en vosotros abundantemente. Así que cuando tu mente, tu persona interior, tu mente, y por lo tanto tus meditaciones, están dominadas por la palabra de Dios, así es como el Espíritu de Dios te controla. No es algo místico. No es algo subjetivo, sino objetivo. Es que tu mente está llena de verdad divina. Y cuando tu mente está llena de verdad divina, el Espíritu está dirigiendo a través de esa verdad. Y Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y luego continúa diciendo, ahora, los que pertenecen a Cristo Jesús hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, caminemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocando unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que vivimos en el Espíritu. Caminemos en el Espíritu. Y cuando estamos bajo el control del Espíritu, nuestra vida está marcada por amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, humildad. Y hay una falta de enojo confrontacional y una ausencia de envidia. Y en ese punto, el Espíritu de Dios está controlando tu hombre interior. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu. Así que Pablo ora por el hombre interior. Ahí es donde todo comienza, donde tiene que empezar tu santificación. No es solo una cuestión de venir y escuchar un sermón. No es solo una cuestión de leer ocasionalmente un buen libro. Es una cuestión de la dominación de tus pensamientos por la verdad divina, la verdad divina. Cuando era joven en la fe, pensé que los impulsos eran lo suficientemente fuertes como para que tal vez nunca los conquistara, que algunos objetivos espirituales nunca se alcanzarían. Pero a medida que cedía un poco cada día y me refrescaba día a día en la palabra, el hombre interior estaba siendo revitalizado y fortalecido y fortalecido. Y estaba construyendo músculo espiritual hasta que había fuerza espiritual, incluso en medio de la debilidad física. De hecho, Pablo dice, cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Así que la santificación comienza en el interior del creyente. Comienza en el interior, digamos fuerza interior. Es estar dominado en el interior con verdad santa, pensamientos santos, deseos santos, ambiciones, aspiraciones, anhelos. Eres lo que eres en el interior. El resto es solo ponerse un manto exterior. Y la santificación sería hacerte en el interior todo lo que te haría semejante a Cristo en el exterior. Pero si te pones un espectáculo en el exterior sin un hombre interior fuerte, eso es lo que es la hipocresía. Eres lo que eres en el interior. Así que todo comienza con la fuerza interior. En segundo lugar, el Cristo que mora en nosotros. Digamos fuerza interior y Cristo que mora en nosotros. Ve al versículo 17. Para que,
Nuevamente, aquí está una de las razones por las que está orando: que Dios os conceda fuerza interior por el Espíritu para que Cristo more en vuestros corazones por la fe. Ahora esto no está hablando de salvación, porque ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes la fuerza interior. ¿Qué significa esto? Bueno, toma la palabra morar, katoi kesai. Está compuesta por dos palabras, akeo, vivir en un hogar, y kata, abajo. Significa establecerse en un hogar. La manera de entender esto es que si tu vida está fortalecida con poder por su Espíritu en el hombre interior, Cristo puede establecerse en tu corazón. Supongo que la pregunta es, ¿está Jesús cómodo en ti? ¿Podrías decir eso de ti mismo, que Cristo podría establecerse, vivir en tu corazón y no estar decepcionado? Cristo podría saber todo sobre ti en el interior y estar cómodo. Una ilustración de eso podría ser ir al Antiguo Testamento y recordar que Abraham tuvo una visita del cielo. Era Dios y dos ángeles. Dios iba a bendecir a Abraham con un hijo, así que el Señor bajó y entró en la casa de Abraham, en su tienda con dos ángeles, y comió y habló con Abraham. Se sintieron muy a gusto. Abraham era un hombre de fe, un hombre de obediencia. Lot, por otro lado, vivía en Sodoma. Y Dios tenía un mensaje para Lot. Pero Dios no fue a la casa de Lot, envió dos ángeles. El Señor no fue a Sodoma. Ese no era un lugar donde él estaría cómodo. Hace algunos años, había un libro llamado Mi Corazón, el Hogar de Cristo, escrito por Robert Munger. Y cuenta la historia ficticia sobre Cristo visitando el corazón de alguien como si visitara su hogar. Y en el pequeño libro, hay una biblioteca. Y la biblioteca en el hogar, que es el corazón, es la sala de control. Es el cerebro. Es donde se almacena la información. Y cuando Cristo entra en esta biblioteca, encuentra cosas malas, basura, cosas mundanas, y exige que sea reemplazado por su palabra. Y luego hay un comedor en el corazón humano y esta es la sala para apetitos y deseos. Y habla de qué es lo que anhelas, qué es lo que deseas. Y encuentra riquezas y prestigio y mercancías terrenales. Y dice que tienes que cambiar eso por el pan celestial que satisface la voluntad del Padre. Luego llega a la sala de estar donde ocurre la actividad y la socialización, y son todas las personas equivocadas y todas las relaciones equivocadas. Y hay una ausencia de verdadera comunión genuina, tanto que el Señor se siente como un extraño, no un invitado bienvenido, y dice, tienes que limpiar la sala de estar. Luego va al taller y encuentra el banco de trabajo con todas las herramientas y todo lo que se está haciendo son juguetes. Y dice, necesitas usar tus herramientas para hacer cosas que duren. Necesitas usar tus herramientas para el reino. Y así limpia el taller. Así que limpia la biblioteca, el comedor, la sala de estar y el taller en el pequeño libro. Y luego siente un olor fétido proveniente de algún lugar y encuentra un armario donde se origina el olor peculiar. Y encuentra allí algo muerto, algo podrido. Y es el armario secreto donde se guardan todos los pecados secretos. Y dice al hombre, abre el armario, a lo que inicialmente responde, mira, tienes todo lo demás, deja eso en paz. Y el escritor dice que el hombre estaba enojado. ¿Cuánto quieres? Te di todo lo demás. Pero el punto del libro es que solo cuando lo tiene todo puede establecerse y estar en casa. El señorío de Cristo se extiende a cada parte de tu vida. Así que cuando te rindes al Espíritu Santo y eres fortalecido por el Espíritu en tu hombre interior, el Espíritu controla tu vida. El resultado es que estás centrado en Cristo, estás limpio, y Cristo se establece en cada dimensión de tu vida. Y está en casa y te vuelves semejante a Cristo, te vuelves semejante a Cristo. Juan 14:23, Jesús dijo, haré mi morada con vosotros y mi Padre hará su morada con vosotros. El Señor mismo quiere establecerse y estar en casa en tu corazón. En algunos corazones, no puede realmente establecerse.
Está ocupado abriendo todos los armarios y revelando toda la maldad. Así que el camino de la santificación comienza con la fuerza interior por el Espíritu, estando lleno del Espíritu, caminando en el Espíritu, siendo controlado por el Espíritu. Luego pasa al Cristo que mora en nosotros cuando tu vida está en el Espíritu en pleno compromiso. Cristo se establece en tu corazón, y luego comienzas a manifestar la semejanza a Cristo. Y eso lleva a otro propósito para la oración de Pablo, otra cláusula de propósito. Versículo 17, que vosotros, arraigados y cimentados en amor. Ahora, podrías pensar que esto diría que estéis arraigados y cimentados en la verdad. Pero la meta de nuestra instrucción es siempre el amor. Y lo que el Señor quiere lograr en la santificación es amor. Así que llamémoslo amor incomprensible. Pasas de la fuerza interior al Cristo que mora en nosotros al amor incomprensible. Literalmente te vuelves arraigado y cimentado en amor. En otras palabras, no es algo en la periferia, no es algo aislado, no es algo ocasional. Literalmente el fundamento de tu vida es el amor. El sistema de raíces de tu vida, si lo ves como un edificio, su base es el amor. Si lo ves como un árbol, su sistema de raíces es el amor. Lo que te controla cuando Cristo está en casa en tu corazón y estás manifestando su virtud, serás una persona conocida por el amor. Su amor fluirá a través de ti en cada punto. Y esto será la representación más verdadera de quién eres. Y eso es consistente con lo que nuestro Señor dijo: el mundo sabrá que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros, un amor que es profundo y seguro, inquebrantable, inmutable. Este es el amor de Romanos 5:5 que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y este amor es tan glorioso que Pablo tiene que añadirle. Versículo 18, que vosotros, arraigados y cimentados en amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. Una cosa sobre el amor, no puedes entenderlo por una definición. ¿Solo puedes entenderlo por qué? Por una experiencia. Si tengo que explicarlo, no lo tienes. Así de simple. Y Pablo está diciendo aquí: cuando tu vida está arraigada y cimentada en amor, podrás comprender la plenitud de ese amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. No es un amor que cualquiera pueda entender excepto un creyente que es literalmente semejante a Cristo. Y si no tienes ese amor, entonces no eres más que un gong resonante y un címbalo que retiñe. Lo del amor es que tienes que experimentarlo para comprenderlo. Comprender es una palabra muy fuerte, catalambano, significa apoderarse. Significa tomar posesión de. Así que cuando vives en el amor de Cristo, literalmente comprendes ese amor en todas las dimensiones. No aparece de vez en cuando. No aparece para ciertas personas. No es un amor a veces y otras veces hay odio, o otras veces hay amargura, otras veces hay celos, o otras veces hay envidia. No. Es un amor dominante. Está arraigado en la vida de uno en quien Cristo se ha establecido y está en casa, y es entendido por esa persona de manera experiencial para que puedan comprenderlo en todas sus dimensiones. Y ese es el punto de anchura, longitud, altura y profundidad, la ilimitación del amor. Te acercas a una persona con fuerza interior, te acercas a una persona con el Cristo que mora en ella. Te acercas a una persona con amor incomprensible y sentirás ese amor. ¿Podemos definir qué significa por anchura? Sí. Capítulo 2, es lo suficientemente amplio como para incluir a judíos y gentiles, ¿verdad? Judíos y gentiles. ¿Podemos definir la longitud? Sí. Vimos que abarca a judíos y gentiles en el capítulo 2, versículos 11 al 18. Pero, ¿qué pasa con su longitud? Bueno, encontramos eso en el capítulo 1, versículo 4, donde habló de nosotros siendo elegidos antes de la fundación del mundo. Y capítulo 2, versículo 7,
donde dice que en los siglos venideros, Él mostrará las riquezas superabundantes de su gracia y bondad hacia nosotros en Cristo. Así que la anchura del amor incluye a judíos y gentiles, la longitud del amor de eternidad a eternidad. ¿Qué pasa con la profundidad del amor? Bueno, eso es el capítulo 2, versículo 1, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Caminabais según el curso de este mundo, el príncipe del poder del aire, el espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Os entregabais a los deseos de la carne y de la mente, éramos hijos de ira. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Esa es la profundidad del amor. Llega hasta la profundidad del pecado. La anchura del amor es que judíos y gentiles son uno. La longitud del amor es de eternidad a eternidad. La profundidad del amor llega al pozo más profundo del pecado. ¿Y qué pasa con la altura del amor? Eso es el capítulo 2, versículo 6, nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Nos lleva hasta el cielo. Así que entendemos la plenitud del amor de Dios que crea de todos nosotros un solo cuerpo que determina nuestra eternidad desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, que desciende para rescatarnos sin importar cuán profundo sea el pozo del pecado, y finalmente nos entroniza en el cielo. Tu vida estará marcada por el amor y ese amor se manifestará. Eso es parte del fruto del Espíritu. Es donde comienza, amor. Fuerza interior, Cristo que mora en nosotros, amor incomprensible lleva a una cuarta característica en esta progresión, versículo 19, que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es simplemente asombroso. Que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es otra cláusula de propósito, la palabra que, ¿para qué? Así que estamos, esto sucede para qué, esto sucede para qué, esto sucede para qué, esto sucede para qué. Todo es secuencial. ¿Llenos de toda la plenitud de Dios? ¿Cómo se vería eso? Piedad, ¿no es así? Ha estado hablando de estar llenos del Espíritu, en el versículo 16, llenos de Cristo, en el versículo 17, y ahora llenos de la plenitud de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículo 9, leemos respecto a Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad en forma corporal. Así que toda la plenitud de Dios habita en Cristo. Y luego versículo 10, en él habéis sido hechos completos. Entonces, ¿qué debería caracterizar nuestras vidas? Las cosas que caracterizan al Espíritu Santo, el fruto del Espíritu. ¿Qué debería caracterizar nuestras vidas? Las cosas que caracterizan a Cristo, particularmente su amor sin límites. ¿Qué debería caracterizar nuestras vidas? La piedad. En otras palabras, todos esos atributos comunicables de Dios se vuelven visibles de alguna manera menor en nosotros. No estoy hablando de omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia o inmutabilidad, esos atributos incomunicables y eternos de Dios, sino todos esos atributos de Dios que pueden resumirse en amor, gozo, paz, mansedumbre, bondad, fe, humildad, dominio propio, sabiduría, conocimiento, misericordia, compasión, ya sabes esos. Esto es verdadera espiritualidad. Caminas en el Espíritu, amas como Cristo, y actúas como Dios. Eso es santificación. Eso es santificación. Ahora no vas a ser Dios, pero comienzas a manifestar las características que son verdaderas en su perfección de Dios. Estás haciendo lo que Pablo dijo a Tito en Tito 2:10, estás adornando la doctrina de Dios con tu vida. Alguien podría mirar tu vida y ver algo de lo que Dios es, mirar tu vida y ver algo de lo que Cristo es. Mirar tu vida y ver algo de lo que el Espíritu es. Fuerza interior lleva al Cristo que mora en nosotros, lleva al amor incomprensible, que debería dominar nuestras vidas, lo que resulta en plenitud infinita y eso es piedad. Y luego llegas al número 5, poder interno. Después de todo esto,
Ahora, versículo 20, ¿estás listo para escuchar a aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que obra en nosotros? Cuando hemos recorrido el camino hasta ahora, hemos llegado al punto donde el poder que está en nosotros está obrando en nosotros. Poder interno, llamémoslo, poder interno. Y, nuevamente, la mayoría de nosotros sentimos que nos quedaríamos muy cortos de eso y todos nos quedamos cortos de lo que deberíamos ser. Pero cada uno de nosotros, basados en las verdades de este pasaje, puede ver cosas sucediendo en nuestras vidas que solo se explican por la presencia de Dios. Escucha lo que Jesús dijo en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores obras que éstas hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué? ¿Obras mayores que Cristo, no mayores en tipo, sino mayores en extensión? Cristo fue al Padre y dijo, es mejor que vaya al Padre y envíe al Espíritu, porque cuando venga el Espíritu, seréis empoderados. Cristo dijo a los discípulos, he estado con vosotros, estaré en vosotros. El poder interno de Dios está en el creyente, poder superabundante. El tipo de poder que creo que Isaías escribió en las maravillosas palabras del conocido capítulo 40 de Isaías, versículos 28 al 31. ¿No sabes? ¿No has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra no se cansa ni se fatiga. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerza al cansado, y al que carece de vigor, aumenta el poder. Aunque los jóvenes se cansen y se fatiguen y los hombres vigorosos tropiecen gravemente, sin embargo, los que esperan en el Señor obtendrán nuevas fuerzas. Se elevarán con alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esta es la fuerza espiritual. ¡Qué poder! Colosenses 1:29, como vimos la semana pasada, Pablo dijo, ese es el poder que obra en mí. Para este propósito trabajo, para hacer completo a cada hombre en Cristo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Él experimentó ese poder. Y como dije, puedes verlo en cierta medida en la influencia de tu vida en este mundo, pero la plenitud de ello espera la revelación del cielo. Debes vivir así. ¿Por qué? Para que el versículo 21 pueda ser una realidad, que a Él, al Señor mismo, sea la gloria en la Iglesia. Si vamos a traer gloria a Él en la Iglesia, así es como tenemos que vivir. Tristemente, la Iglesia visible está muy lejos de esto. Hay gloria para Él en la Iglesia si la Iglesia está santificada. Así que el fin de todo es, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A través de la Iglesia, para demostrar las riquezas insondables de Cristo, como vimos la última vez, a los santos ángeles y a los santos eternos, pero hasta entonces, para demostrar al mundo en la Iglesia la gloria de Cristo a generación tras generación tras generación. Ese es el tipo de vida que puedes vivir. Y, nuevamente, no conocerás la plenitud de su fruto hasta que llegues al cielo. Padre nuestro, te agradecemos por la instrucción de tu palabra. Te agradecemos por su claridad, su simplicidad sobrenatural divina. Te agradecemos que nos hayas otorgado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las bendiciones espirituales en las regiones celestiales, y tenemos confianza en acceder a estas riquezas insondables en Cristo. Oro para que nos muevas inexorablemente por el camino de la santificación al lugar donde nuestras vidas tengan poder. Poder que nos permita lograr mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Oro por esta congregación para que estén llenos del Espíritu, para que irradien el amor de Cristo, y que sean llenos de toda la plenitud que te pertenece, oh Dios, para que sean poderosos en su testimonio evangelístico, en su ejemplo vivo, en la comunión de los santos, en el uso de sus dones espirituales, en su sabiduría y entendimiento, para que sea evidente para todos que tú eres el poder detrás de estas vidas. Señor,
Te agradecemos que esto sea posible porque nos salvaste al ir a la cruz y morir en nuestro lugar. Ahora, al acercarnos a tu mesa, pedimos que nos muestres a Cristo nuevamente, el crucificado. Hubiera sido suficiente que Él muriera en nuestro lugar y tomara nuestro castigo y nos diera perdón y vida eterna. Y lo hizo. Pero lo hizo para que pudiera vivir en nosotros y vivir a través de nosotros y ganar para nosotros una recompensa eterna, lo cual al final sería para su gloria. Estamos abrumados por la realidad de este plan de eternidad a eternidad. Pero queremos detenernos por un momento y volver a la cruz porque se trata de la cruz. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a morir para que pudiéramos vivir. Que recordemos el sacrificio que Él proporcionó por nosotros y que motive nuestra santificación para mostrar nuestro amoroso agradecimiento hacia Él. Amén.